Datos ecológicos Revista SOO edición 108 abril 2009 Pack 10. Dejar la llave abierta al cepillarse los dientes significa un desperdicio de 20 litros de agua. Hacer lo mismo al afeitarse es echar literalmente por el caño 80 litros del líquido. No cerrar la llave al lavar los platos garantiza una pérdida de 120 litros, y lavar el carro con manguera significa desperdiciar 360 litros. Pack 14. Entre 1983 y 1996, Colombia perdió anualmente 2.500 kilómetros de zonas boscosas. Un área que supera a Tokio, la ciudad más grande del mundo. Pack 16. El Nevado Santa Isabel se está derritiendo a razón de 10 metros de hielo al año. Según el IDEAM, al ritmo de hoy, los nevados del Ruiz y del Tolima perderán sus nieves perpetuas en 10 años. Pack 19. En China se talan anualmente 10.000 árboles para hacer tarjetas de Navidad. Pack 20. Estados Unidos alberga al 5% de la población mundial. Aún así, sus habitantes consumen el 25% de los productos de papel y dejan el 30% de los desechos en el mundo. Pack 21. Una persona promedio compra y consume el doble que hace 50 años. Pack 22. El 99% de las cosas que compramos dejan de usarse después de 6 meses. Pack 24. Se necesitan 75.000 árboles para imprimir la edición dominical de The New York Times. Pack 26. Las autoridades bogotanas atendieron más de 8.000 quejas por contaminación sonora entre 2007 y 2008. Las localidades más ruidosas son Engativá, Chapinero y Kennedy. Pack 28. 80.000 kilogramos de corillas y 9 millones de libras de dejaron los 456.000 millones de cigarrillos fumados en USA en 1998. Pack 30. El 70% de los alimentos elaborados contienen derivados transgénicos del maíz y de la soya. Pack 32. El 60% de los materiales extraídos de la tierra se emplean en la industria de la construcción. Pack 34. El Cairo es probablemente la ciudad más ruidosa del mundo. Entre las 7 am y las 10 pm, las mediciones llegan a los 85 decibeles, lo que supera por poco al ruido producido por un tren. Pack 36. Un automóvil promedio emite 5 toneladas de CO2 al año. Pack 38. El pato zambullidor, el pez grasa y la foca del Caribe, 3 animales existentes solo en Colombia, se extinguieron el siglo pasado. La única prueba de la existencia de aquella foca es una foto de 1910. Pack 40. Un porcentaje que va del 10 al 15% de los viajeros en el mundo se han decidido por el ecoturismo. Pack 42. Cada año, la Antártida recibe un número de viajeros equivalente a 5 veces el de sus pobladores, lo que ha llevado a endurecer las reglamentaciones turísticas. Pack 44. A diferencia del vino elaborado de manera tradicional, los vinos orgánicos tienen mínimas cantidades de sulfitos, conservantes naturales que producen alergia a un 0,4% de las personas. Pack 45. A pesar de las nuevas tecnologías, el 95% de la información empresarial en el mundo se sigue almacenando en papel. Los computadores utilizan 115.000 millones de hojas de papel anualmente. Pack 46. 500 aditivos en promedio se emplean en los cultivos tradicionales, a diferencia de los cultivos orgánicos. Dichos aditivos, colorantes, preservativos, grasas hidrogenadas, etc., pueden ser causales o coadyuvantes de alergias, asma, migrañas, enfermedades del corazón y osteoporosis. Pack 47. Bogotá consume 25 millones de m3 de agua por año, es decir, 2 veces los embalses de Chisacá, 6,7 millones de m3, la regadera, 3,3, y los Tunjos, 2,4, combinados. Si el agua no fuera renovable, estaríamos en problemas en menos de 5 años. Pack 48. En 1990, las industrias colombianas lanzaron a la atmósfera 59.814.000 toneladas de gases de efecto invernadero. Pack 49. Anualmente se reportan en el mundo más de 250 millones de casos de enfermedades relacionadas con el agua. De 5 a 10 millones son casos letales. Pack 50. 25 mg de mercurio contiene una pila de reloj, que dura en promedio un año. Mientras, un bombillo ahorrador de energía, que puede durar 6 años, apenas supera los 4 mg. Pack 52. Un cibernauta promedio imprime 28 páginas de papel diarias. En el mundo hay aproximadamente 1.500 millones de usuarios de Internet, que consumen 42.000 millones de cuartillas. Pack 54. Un inodoro con un escape leve puede desperdiciar hasta 200.000 litros de agua al año. Pack 56. Para el 2020, Dinamarca espera que toda su producción agrícola pueda darse sin plaguicidas. Pack 58. Al menos 100 de los ingredientes empleados en pesticidas están bajo sospecha de causar defectos de nacimiento, cáncer y mutaciones genéticas. Pack 62. En apenas 500 m2 de selva de Malasia, hay más especies de árboles que en toda Norteamérica. Pack 63. En los cerros orientales de Bogotá hay más de 188, más de 10 especies de colibríes y anfibios, y uno molusco que solo existe en ese lugar.
En 2005, una normativa del gobierno dejó sin protección casi 1000 de sus 14.000 hectáreas, para darle paso a la construcción. PAC 64. Canadá fue uno de los primeros países en prohibir el asbesto, material altamente cancerígeno. Aún así, sigue siendo uno de los principales exportadores de ese producto. PAC 66. Desde que se implementaron los insecticidas, para los cultivos en USA en la década del 40, las pérdidas de cosechas han aumentado en un 13%. PAC 68. Las sabanas de la región Caribe tenían una extensión de 4.200 kilómetros, de las cuales 50% han sido transformadas por agricultura y ganadería. PAC 70. Un condón de látex demora 5 años en biodegradarse. PAC 72. Tan solo en el Amazonas son derribados 2.000 árboles por minuto, que equivalen al área de 7 campos de fútbol profesionales. PAC 73. Una de cada 4 medicinas proviene de la explotación de bosque tropical. Ese mercado mueve más 30.000 millones de dólares al año. PAC 74. Para el año 2100, se espera que la población del mundo se haya triplicado. PAC 76. El peor derrame de combustible en el mar fue provocado deliberadamente por las fuerzas iraquíes en plena guerra del Golfo. Se requerirán al menos 200 años para limpiar los 525 millones de litros de petróleo derramados allí. PAC 78. Para el 2050 se estima que el 40% de la selva amazónica, 2.400.000 de sus 6 millones kilómetros, dejará de existir. PAC 80. Un orinal común y corriente consume 110.000 litros de agua potable al año. PAC 81. El 80% de los niños con desnutrición viven en países en los que hay excedentes de producción agrícola. PAC 82. En Colombia se encuentra el 11% de la selva tropical en el mundo, con todo y que entre el 73% y el 90% de nuestros bosques de montaña han sido deforestados. PAC 84. Ciertos tipos de granito pueden contener uranio y emitir radioactividad. Mediciones tomadas en la estación central del metro de Nicky en el Capitolio de Washington han alcanzado 120 milirems de radioactividad, una tercera parte de la dosis de radiación anual aceptable para un ser humano. PAC 86. Cada tonelada de papel reciclado salva alrededor de 17 árboles, y evita el uso de 682 galones de petróleo y 7.000 galones de agua. PAC 87. La energía ahorrada al reciclar una lata de gaseosa equivale a la que gasta un televisor encendido 3 horas, o a medio galón de gasolina. PAC 88. En 20 años, el consumo de papel en el mundo ha aumentado en un 50%. PAC 90. Después de las industrias automotriz y petrolera, la industria papelera es la consumidora más grande de combustibles fósiles en el mundo, responsables del calentamiento global. PAC 92. Se necesitan 324 litros de agua para producir 1 kilogramos de papel. PAC 94. Cuando el papel se pudre emite gas metano, 25 veces más tóxico que el CO2. PAC 96. Si se reciclara la mitad de papel en el mundo, se salvarían 200.000 kilómetros de bosque, lo que equivale a una extensión mayor que Uruguay. PAC 98. En 150 años el Amazonas solo tendrá un 10% de su extensión actual, es decir, 600.000 kilómetros. La situación es tan grave que si las emisiones de gases a la atmósfera caen al 0%, igual esa tendencia no se revertirá. PAC 100. La pesca incontrolada ha reducido algunas especies de peces al 10% de su población original. PAC 101. Al 98% de la población de fulmares, una vez del Mar del Norte, se le ha encontrado restos de plástico en el estómago. PAC 102. 6.400.000 toneladas de basura llegan al mar cada año. Alrededor de 80% de esa polución proviene de los desperdicios arrojados en las playas y costas. PAC 103. Un 90% de la basura en el mar está compuesta por desechos plásticos. Esos desperdicios matan a más de 100.000 especies de habitantes del mar y más de 1 millón de aves costeras al año. PAC 104. Por cuenta del transporte marítimo comercial, el mundo acuático en los océanos es hoy 10 veces más ruidoso que en 1960. PAC 106. Por cuenta de las perforaciones en alta mar, las fugas submarinas y el simple proceso de carga y descarga en barcos, cada año llegan al mar 3.500.000 toneladas de petróleo. PAC 108. En los departamentos de Vichada, Bolívar, César, Magdalena y Sucre, los servicios de recolección de basuras no alcanzan a cubrir más del 60% de la población. PAC 109. Un promedio de 1 kilogramos de basura produce cada persona al día. PAC 110. 700 municipios de los 1092 que hay en Colombia no cuentan con rellenos sanitarios ideales, sino con basureros a cielo abierto. PAC 111. Las bolsas de plástico desechadas suman entre un 30 y 40% de la basura del mundo. PAC 112. Diariamente Colombia produce 27 millones de toneladas de basura. PAC 113. Los norteamericanos arrojan 2.500.000 botellas plásticas por hora. PAC 114. Con el vidrio desechado por la humanidad en 1990, podrían construirse las Torres Gemelas de Nick cada 2 semanas, durante 1 año.
Pack 116. En Colombia existen 1752 especies de aves, aproximadamente el 20% de todas las que se conocen en el planeta. De ellas, 112 especies se encuentran en peligro de extinción y 19 están a punto de desaparecer. Pack 117. Colombia es el país con mayor número de especies de anfibios, 583, el cuarto país más rico en especies de reptiles, 506, y el sexto en mamíferos, 454. Pack 118. De cada 100 animales silvestres capturados ilegalmente en Colombia, solo llegan 10 vivos al proceso de venta. Pack 120. Un simple arbusto en Perú contiene en su tronco más especies de hormigas que toda Gran Bretaña. Pack 122. El bocachico de Magdalena, Prochilodus magdalenae, fue declarado como en peligro crítico de extinción en 2002. Pack 124. Las personas que viven en las ciudades son 40 veces más vulnerables a los tóxicos que quienes viven en el campo o en la selva. Pack 125. La energía solar ofrece un 90% menos de contaminación frente a la energía convencional. Pack 126. Un televisor de plasma consume 3 veces más energía por pulgada que un monitor de computador. Pack 127. 40% del O2 de la Tierra proviene de las selvas tropicales. Pack 128. 163.169 kilómetros 2 de la selva tropical son arrasados cada año en el mundo, el doble de la extensión del departamento de Caquetá. Pack 130. El Airbus privado en el que el príncipe Carlos de Inglaterra llevó a cabo por Sudamérica en marzo pasado una gira ecológica de 10 días, lanzó a la atmósfera un total de 322 toneladas de codos en su recorrido. Pack 132. Un abogado estadounidense gasta en promedio 1 tonelada de papel al año. Pack 134. Cada árbol posee suficiente O2 para que 3 personas puedan respirar. Pack 138. En Galápagos existieron presuntamente 15 tipos de tortugas gigantes. Debido a la mano del hombre, de las 15 ya 4 están extintas del todo y uno está por desaparecer si el famoso solitario Jorge, que se encuentra en la estación Charles Darwin, no logra reproducirse. Pack 139. Este tipo de tortugas son las clásicas gigantes de Galápagos. Su conservación peligra por la continua devastación causada por las especies invasoras, como las cabras y las ratas. Pack 140. Se considera que más del 20% de las especies de plantas endémicas y el 50% de las especies de vertebrados de las Islas Galápagos están en peligro de extinción. Pack 142. Los piqueros son aves marinas y en Galápagos viven el 75% de la población mundial. Hay 3 tipos. Los de patas azules, los de patas rojas y los enmascarados. Los de patas azules pescan cerca de la costa. Pack 143. La iguana rosada, vista por una rara vez en 1986, fue incluida a principios de enero en la lista de especies endémicas de ese archipiélago. Pack 144. Los pájaros pinzones fueron clave para que Darwin explicara su teoría de la evolución. Es una especie que ha luchado durante millones de años para conservarse. Su pico puede variar de forma y tamaño cada 50 años. Aunque no está en vías de extinción, su situación actual es precaria. Pack 145. En junio de 2007 la UNESCO incluyó al archipiélago en la lista de patrimonios mundiales de la humanidad en peligro. El turismo sin control, la migración interna y las especies introducidas son sus principales amenazas. Pack 146. En ningún otro lugar del mundo se pueden ver iguanas marinas. Hay 7 tipos diferentes y las de Isla La Española son las más coloridas en época de reproducción. El corazón de estos animales trabaja más despacio para aguantar la respiración bajo el agua y guardar energías. Pack 147. Galápagos fue el primer lugar del mundo inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, en 1978. El área protegida, incluida la zona marina, se extendió en el 2001. El área es de aproximadamente 70.000 kilómetros 2. Pack 148. El lobo marino de Galápagos es una subespecie del de California. Los que aquí se ven son los más pequeños pues esta especie es la más grande del archipiélago. Se estima hay unos 50.000 y que pueden llegar a medir 2,4 metros. Pack 149. Los lobos marinos los llaman los Beachmasters o amos y señores de la playa. Los machos adultos pueden pesar hasta 250 kilogramos y son muy territoriales, en especial en la época de apareamiento, que varía de isla en isla, aunque normalmente va de junio a septiembre. Pack 150. Las iguanas tienen algo llamado tercer ojo, situado en la parte superior de la cabeza y que sirve para detectar la cantidad de luz en el ambiente. Pack 152. Según la UNESCO, 300.000 tiburones se pescan anualmente de manera ilegal en las aguas territoriales de las Galápagos. Pack 154. En 2008, 173.000 turistas llegaron a las islas. De ellos, 90.000 lo hicieron en cruceros. Pack 155. La dieta del pelicano café se basa en peces y pequeños crustáceos. Viven y se reproducen en colonias, o en manglares y pequeños arbustos.
A veces dejan en las rocas 2 o 3 huevos que son incubados por ambos padres durante 30 días. Pack 150.